En la guerra entre el bien y el mal, Satanás siempre se va a oponer a la orden de Dios. En la guerra entre el bien y el mal, Satanás siempre se va a oponer contra, oigan bien lo que estoy diciendo, contra la orden de Dios. Siempre, siempre. Y aquí es donde tenemos un problema. Aquí es donde nosotros tenemos un problema. Miren, nuestro problema consiste en creerle a Dios o no creerle. Creerle a Dios o no creerle. Puesto que nosotros somos libres, entonces tomamos decisiones. ¿Le vamos a creer a lo que Dios dijo o no le vamos a creer a lo que Dios dijo? Por ejemplo, Génesis capítulo 2, 16, 17 y Génesis 3, 1 al 6, encontramos nosotros lo siguiente. Y vamos a ver las diferencias entre los discursos de Dios y el discurso de Satanás. ¿Cuál es el problema entre los discursos? ¿Cuál es la diferencia entre los discursos? Y después de eso vamos a hacer entonces algunas aplicaciones y observar lo siguiente, que depende de nosotros si creemos, óigame lo que estoy diciendo, que depende de nosotros si creemos en lo que Dios dice o no creemos en lo que Dios dice. Génesis 2, 16 y 17 dice, Dios le dijo al hombre, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dijo, no coman, no coman. Pero, Satanás le dijo, ustedes pueden comer de ese fruto. Ustedes pueden comer de ese fruto. Ustedes sí pueden comer de ese fruto. Ustedes sí pueden comer de ese fruto. Dios ya dijo, ustedes no pueden comer. Pero Satanás le dijo a Eva, ustedes sí pueden comer. Y encontramos nosotros dos comentarios. Dos discursos. Por un lado, Dios le dice, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por otro tenemos, come. Observemos las mentiras que Satanás le dice a Eva. Observemos las mentiras. La primera mentira que Satanás le dice a Eva es, no morirán. No morirán. Observen por favor que Satanás dice, no van a morir. Y Dios ya dijo, van a morir. Dios dice, van a morir, y Satanás dice, ustedes no van a morir. No están muy de acuerdo los dos que están hablando aquí. Porque uno dice, van a morir, y otro dice, no van a morir. Van a morir, no van a morir. Bueno, observen entonces que usted y yo tenemos que creerle a alguien de los dos. Tenemos que creerle a alguien de los dos. O le creemos a Dios o le creemos a Satanás. Por otro lado, Satanás le dice, ustedes van a ser como Dios. Ustedes van a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Espera, les pregunto, ¿acaso Adán y Eva no eran ya como Dios? Y la respuesta es sí, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice que Dios los creó a imagen y semejanza. Ahora les pregunto a ustedes, ¿ya eran como Dios? Y la respuesta es sí. Sin embargo, Dios decide reservarse para él algunas cosas. Como lo dijo Moisés, las cosas reveladas son para los hombres. Y Dios tiene muchas cosas que decidió no revelarnos. Y allí está el punto, allí está el misterio, allí está la importancia y relevancia de esto. ¿Cuál es lo importante y relevante de esto? Que usted tiene que confiar y creer en Dios o en Satanás. Porque Dios dice, no coman. Y Satanás dice, come. A ver, espérate. Satanás dice, no coman, y Dios dice, coman.
Usted tiene que creerle a alguien. Usted le va a creer a alguien, más usted siempre le ha creído a alguien. O a Dios que le dice, no coman, o a Satanás. Y quiero hacerte una pregunta importante. ¿De verdad seríamos más felices si nosotros no tuviéramos límites para vivir? ¿De verdad seríamos más felices si no tuviéramos límites? ¿Usted qué dice? Porque eso era lo que Satanás le estaba diciendo a Adán y Eva. Yo no sé por qué Dios les prohibió eso. Yo no sé por qué Satanás, yo no sé por qué Dios le dijo a Eva, por qué les prohibió eso. Dios es egoísta. Dios no quiere que tú disfrutes, que tú seas feliz. Ojo con ese asunto, porque es lo mismo que las personas te pueden decir a ti. Tu religión te impide que tú seas feliz. Tu religión te impide que tú realmente seas feliz. ¿Mi religión? Habla con tus líderes de iglesia para que tú puedas disfrutar de verdad, para que tú realmente seas feliz. Entonces, tenemos aquí un asunto importante. ¿Quién es el que nos prohíbe? ¿Y por qué lo hace? ¿Realmente tú serías más feliz si tú haces y deshaces de tu vida? Bueno, observa a tu alrededor. Observa a esas personas que no tienen límites. Dime, ¿son realmente felices? ¿Han disfrutado mejor de la vida? Y en teoría sí, pero siguen teniendo un vacío existencial en su vida. Entonces Satanás le dice a Eva, es que Dios es egoísta, es que Dios es malo. ¿Y por qué Dios es malo? La respuesta es sencilla. Porque no los deja disfrutar del verdadero placer. Porque Él no quiere que ustedes conozcan el bien y el mal. Ustedes conocen ya el bien, pero les hace falta conocer el mal. Oh, Dios mío, ojalá y nosotros nunca conozcamos el mal ni nos separemos de Dios. Pero Satanás está diciendo, ustedes pueden ser más felices de lo que son. Oigan la propuesta de Satanás. Les está diciendo, ustedes pueden ser más felices de lo que son ahora. ¿Qué? Sí, ustedes pueden ser más felices de lo que son ahora. Satanás le dice a Eva, ¿son felices ustedes? Sí, nosotros somos felices aquí, lo tenemos todo. Bueno, entonces ahora la propuesta de Satanás es, yo los puedo hacer más felices de lo que son. Miren la propuesta de Satanás. Yo los puedo hacer más felices de lo que ustedes son. Aquí está uno de los engaños más tremendos que Satanás presenta a nosotros. Yo los puedo hacer más felices de lo que son ahora. ¿Por qué creen que las cosas del mundo se vuelven coquetas a nosotros? ¿Por qué creen ustedes que las cosas del mundo se vuelven coquetas a nosotros? ¿Por qué se imaginan ustedes? La respuesta es sencilla. La respuesta es sencilla. Porque Satanás nos los presenta como a Eva. Ustedes van a ser más felices de lo que son ahora. Ese es el problema. Dios es egoísta. No quiere que nadie de lo que está aquí disfrute del mundo. Ese es el problema. Ese es el problema. Satanás le estaba diciendo entonces a Adán y Eva, yo puedo hacerlos felices, más felices de lo que son. Dios dice, si comen, mueren. Y si Satanás les dice, si comen, no van a vivir, no van a morir, no van a morir, no van a morir. Aquí tenemos entonces las mentiras de Satanás. ¿Por qué Dios les prohibió? ¿Por qué Dios les prohibió que ellos comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué? Aquí viene un punto importante. Porque Dios espera que tú y yo confiemos en su palabra. Dios les pudo haber explicado más a fondo. Pero era más que suficiente. Era claro, muy claro. Demasiado claro, diría yo. Cuando le dijo no coman porque el día que coman, ciertamente van a morir. Se necesita aprender a confiar en la palabra de Dios. Confiar en la palabra de Dios. Satanás le apostó a que el ser humano desconfiara de la palabra de Dios. Esa fue su apuesta de Satanás. No confíes en la palabra de Dios. Eva le creyó. Hoy día tenemos dos
mentiras que Satanás presenta a nosotros. ¿Cuáles son esas dos mentiras? Primero, la inmortalidad del alma, o sea, no vamos a morir. Come, vive, disfruta, haz lo que quieras. Tú no vas a morir. La segunda mentira que Satanás le presenta al ser humano es que ustedes van a ser como Dios. Van a ser como Dios. Y allí nos preocupa realmente ese asunto. Porque la invitación de Satanás es, entonces, ¿cuál es la invitación de Satanás? Es que nosotros podemos ser como Dios. Esta mañana, en el nombre de Jesús, yo quisiera invitarte a que juntos le digamos a Dios: Señor, ayúdame a confiar en tu palabra. Ayúdame a confiar en tu palabra. Que yo crea en ti. Las cosas del mundo se vuelven coquetas porque nosotros pensamos que Dios nos los prohíbe porque nos odia, porque no quiere que seamos felices. Las cosas del mundo se vuelven muy coquetas, de verdad se vuelven muy coquetas, porque nosotros pensamos que Dios es malo. Pero permíteme decirte que si Dios nos ha prohibido algunas cosas, es porque quiere que tú seas feliz. Es porque Dios quiere que tú disfrutes a plenitud tu hogar, a tus hijos, a tu familia. Por eso ha prohibido algunas cosas. Y es mentira que nosotros podríamos ser más felices si nosotros no tuviéramos límites. Es mentira que nosotros podríamos ser más felices. Permítanme presentarles y leer para ustedes algunas cosas aquí que tenemos, que quiero compartir con ustedes. Miren, primero quiero decirles a ustedes, el ataque de Satanás consistió en dos puntos importantes: la muerte y el conocimiento del bien y del mal. A pesar de que Dios indicó de forma clara y enfática que la muerte sería segura si desobedecían, Satanás al contrario dijo que no morirían, lo que implicaba que los seres humanos eran inmortales. En tanto que Dios prohibió a Adán comer del fruto, Satanás los animó a comer de él porque al comerlo serían como Dios. Satanás les dijo: coman, porque si ustedes comen van a ser como Dios. Y Dios dijo: no coman. Los dos argumentos de Satanás, la inmortalidad y el ser como Dios, convencieron a Eva de que comiera del fruto. Y es que, familia, les pregunto a ustedes, ¿quién no caería en la tentación? Oigan bien, ¿quién no caería en la tentación? ¿Quién no caería en la tentación que Satanás les presenta? Vas a ser inmortal y vas a ser como Dios. ¿Quién no caería en esa tentación? Resulta preocupante que en cuanto la mujer decidió desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, se comportara como si Dios ya no estuviera presente y ella misma lo hubiese reemplazado. El texto bíblico alude a este cambio de personalidad. Eva utiliza el lenguaje de Dios. La evaluación de Eva del fruto prohibido, la frase dice: vio que era bueno. ¿Quién es el único que ve lo que es bueno? En gran manera es Dios. Pero ahora resulta que Eva vio que era bueno en gran manera. Estas dos tentaciones, la de ser inmortal y la de ser como Dios, son el origen de la idea de la inmortalidad en las religiones griegas y egipcias antiguas. El deseo de inmortalidad, que creían que era un atributo divino, obligaba a estas personas a buscar también el estatus divino para adquirirla. De manera subrepticia, esta forma de pensar se infiltró en las culturas judeocristianas y ha dado origen a la creencia de la inmortalidad del alma. Hoy día se cree en la inmortalidad del alma. Permítanme leer para ustedes estas otras gemas que parten el corazón de emoción. Dice así: cuán intenso interés observó todo el universo el conflicto que había de decidir la posición de Adán y Eva.
Cuán atentamente escucharon los ángeles las palabras de Satanás. Cuán ansiosamente esperaron para ver si la santa pareja sería engañada por el tentador y se rendirían a sus artificios. Se preguntaban, ¿entregará a Satanás la santa pareja su fe y amor al Padre y al Hijo? ¿Aceptarán su falsedad como verdad? Esa era la pregunta que se hacían los ángeles cuando observaban que Eva estaba platicando con Satanás. Adán y Eva se persuadieron de que un asunto tan pequeño como comer del fruto del árbol prohibido no podría resultar en una consecuencia tan terrible como Dios había declarado. Pero ese asunto pequeño era el pecado, la transgresión de la inmutable y santa ley de Dios, y abría las compuertas de la muerte y la indecible penalidades para nuestro mundo. No estimemos al pecado como algo trivial. No hagamos menos, no hagamos menos al pecado. Satanás sí engañó a Eva, pero aunque fue engañada vilmente, cruelmente, no la justificó al haber pecado. Su pecado consistió en desconfiar, en desobedecer la palabra de Dios. Esta mañana, ¿será que nosotros también estemos desconfiando de la palabra de Dios? ¿Será que también nosotros hayamos cedido ante las tentaciones del mundo? ¿Cuántos a esta hora quisieran escribir allí en el chat y decir, Señor, ayúdame a confiar en tu palabra? Quiero confiar, necesito confiar en tu palabra. Necesito confiar en tu palabra. Ayúdame, Señor. Ayúdame, por favor. Ayúdame, necesito confiar en ti. Me uno a ustedes al reconocer que yo he desconfiado muchas veces de la palabra de Dios. Y cuando yo desconfío de la palabra de Dios, lamentablemente, he traído tristeza a mi vida, angustia y ansiedad. Por eso esta mañana quisiera animarlos para que ustedes, al igual que yo, le digamos a Dios, ayúdame a confiar en tu palabra y a respetar los límites que tú has colocado. Ayúdame a respetar los límites que tú has colocado para mi bien. ¿Cuántos quieren decirle así a Dios? Señor, ayúdame a respetar los límites que tú has colocado para mi propio bien. Ayúdame a colocar los límites. Oigan eso. Ayúdame a respetar los límites que tú has colocado para mi propio bien. Que Dios nos ayude a respetar esos límites. Que Dios nos ayude para respetar esos límites que Dios ha colocado en nuestra vida para nuestro propio bien. Vamos a orar. Señor, la propuesta de Satanás es vivir sin límites. Esa es la propuesta de Satanás. Esa es la propuesta de Satanás. Vivir sin límites, sin que no haya nada ni nadie o nadie que te diga, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer aquello. Esa es la vida que Satanás nos presenta. Una vida de falsedad, una vida de tristeza, porque finalmente aquellos que viven sin límites terminan autodestruyéndose. Tarde o temprano el ser humano que vive sin límites, que no respeta nada, termina autodestruyendo. Por eso esta mañana queremos agradecerte por los límites que has colocado para nuestro bien. Gracias, Señor, por tantos límites que has colocado para nosotros. Satanás los hace ver como una carga, como una losa, pero son para nuestra bendición, son para nuestra propia bendición. Ayúdanos a respetarlos, ayúdanos a respetarlos y ayúdanos a confiar en tu palabra. Cuando tú dices, no coman, es porque no tenemos que comer. Si tú dices, ciertamente morirán, ciertamente moriremos. Queremos aprender a confiar en tu palabra. Bendice a tus hijos. Tienen sus luchas y sus pruebas difíciles, pero bendícelos en el nombre de Jesús. Bendícelos, Señor. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.
Que mi Dios los bendiga, querida familia, que mi Dios los acompañe en este día de actividades. Les deseo lo mejor de lo mejor. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy su amigo Nemorio Machucho González y muchas gracias por compartir esta transmisión. Ayúdenme a compartir esta transmisión y así poder llegar a alguna persona que necesite escuchar este consejo. Cuídense mucho. Nos vemos mañana si Dios así lo permite.